Shalom a todos, vamos a orar, Padre, en tu nombre santo. Queremos honra y gloria a ti, solamente a ti esta mañana. Queremos bendecirte, queremos exaltarte, Señor. Queremos darte gloria, honra a ti, solamente a ti. No hay nadie como tú, no hay nadie que se compare a ti, nadie que pueda hacer las obras ni las cosas que tú haces. Señor, esta mañana yo reprendo todo pensamiento contrario. Ato en el nombre de Jesús todo espíritu perturbador que quiera venir, Señor, a irrumpir, a bloquear la palabra que tienes para nosotros. Señor, en estos momentos te pido que mandes ángeles de guerra, de fuego, que acampen alrededor de todos nosotros los que nos escuchan. Y Padre, que podamos enfocarnos a entender y recibir en nuestro corazón tu santa palabra. Gracias te damos, Señor. En nombre de Jesús, en nombre de Yeshua, lo pedimos todo. Amén. También, Señor, quiero pedir por la bendición de las ofrendas y los diezmos que serán dados, Señor, que siempre sean usados para tu honra y para tu gloria. En nombre de Jesús, te pido todo. Amén. Bueno, esta es una oración y siento que el Señor ha puesto en mi corazón que hoy que estudiemos la epístola a los Gálatas. Una carta que Pablo escribió a una provincia romana que se llamaba Galacia. Esta carta a los Gálatas que Pablo escribió es una epístola muy única porque no fue escrita a una iglesia en particular. ¿Ven? Vemos la iglesia de Corinto, vemos la iglesia a los romanos y otras iglesias a quien Pablo dirigió sus cartas muy específicamente, pero Pablo dirigió esta carta a la región de Galacia, que fue una provincia romana, y una vez más que se encontraba en el país de Turquía. Es muy interesante eso, si ustedes se pueden estudiar la palabra de Dios, y cuando estudian el libro de Apocalipsis o la revelación de Jesús, se van a dar cuenta que las 7 iglesias a las cuales el Señor dirigió un mensaje, todas estaban en Turquía, ¿verdad? ¿Cuáles son las iglesias? Esmirna, Tiatira, y todas esas ciudades se encontraban en Turquía. Es muy interesante, y hoy en día sabemos que Turquía es dominada por los musulmanes, ¿verdad? Hay muy pocos cristianos en Turquía comparado con el número de musulmanes, pero a mí se me hace muy interesante que Dios fundó una iglesia muy fuerte, muy poderosa ahí en esa región de Turquía, y hoy en día pues es dominada por los musulmanes. Pero Pablo le escribió a los hermanos de Galacia que se encontraban en esa provincia y no a una iglesia en particular. Ahora, esta región había sido poblada por los pueblos celtas. Es muy interesante eso. Los celtas venían de las islas británicas, lo que hoy conocemos las islas británicas, y algunos de ellos se fueron a vivir a Galia, lo que hoy es Francia. Y estas personas, los galios, se fueron de esa región de Francia y se mudaron a Turquía. Y por eso lo llamaban los galios o lo que hoy conocemos como los Gálatas. Y en su carta a los Gálatas, Pablo escribió el tema, lo que vamos a ver ahora, de la justificación por la fe. Es el mismo tema. Si ustedes se ponen a leer el libro, estudian el libro de los Romanos, se van a dar cuenta que el tema de Romanos y aquí en Gálatas vamos a ver de la justificación o la salvación por la fe. Y lo que había pasado en ese tiempo es que los judaizantes eran creyentes judíos en Jesús, pero que decían que para ser salvos tenían que guardar la ley, tenían que circuncidarse, tenían que hacer los ritos, tenían que llevar animales, sacrificarlos y hacer todo lo que el pueblo judío practicaba. Y decían, si tú no haces eso, no puedes ser salvo, ¿verdad? Y lo que pasó aquí es que Pablo se alarmó mucho porque los Gálatas empezaron a recibir este mensaje. Fue causa de alarma. Ahorita vamos a ver
por qué es tan importante eso. Entonces, Pablo mandó esta epístola para contrarrestar la falsa enseñanza de estos apóstoles falsos. Entonces, ¿qué pasaba? Pablo iba a un lugar, estableció una iglesia, los afirmaba, se iba a otro lugar y el diablo mandaba falsos maestros para querer envenenar a los hermanos, ¿verdad? Y vamos a ver por qué es importante esto, lo que llamamos la justificación por la gracia de Dios. En tu nombre santo, Padre, ayúdame a predicar esta mañana, ayúdame a explicar lo que has puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús Yeshua lo pedimos todo. Amén. Entonces vamos a empezar. He titulado este mensaje Salvos por la gracia de Dios. Salvos por la gracia de Dios. Ok. Entonces vamos a ver los primeros dos versículos. Escribía Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, escriban sus papeles. Así como en Corinto, Pablo tenía que defender su apostolado en contra de los falsos apóstoles que lo desacreditaban. Esto era muy satánico, ¿verdad? El enemigo, como estudiamos, se me hace la semana pasada o antepasada, siempre ha querido destruir las obras de Dios. Desde el principio. Siempre ha querido destruir los planes y las obras de Dios. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Que iban estos falsos apóstoles y no nomás enseñaban falsas enseñanzas, sino que decían, ¿sabes qué? Pablo es un apóstol falso. Nosotros somos los apóstoles verdaderos, ¿verdad? Pablo no está siguiendo la palabra de Dios, sino que está enseñando cosas que no enseña la Torá o que no enseña la ley. Y estaban envenenando la mente de los hermanos, que acuérdense que estos hermanos de estas iglesias eran gentiles, no eran judíos, la mayoría eran gentiles. Entonces, lo que el enemigo quiere hacer desde el principio es minar la palabra de Dios, subvertirla, quiere destruirla. Es como cuando sedujo a Eva, ¿verdad? La serpiente. Dijo, ¿es cierto que Dios dijo esto? ¿Es cierto que Dios dijo que si comen de tal árbol iban a morir? Sí, eso dijo Dios. Pues no te creas, dice. No te está diciendo toda la verdad. Dios sabe que el día que ustedes coman de este árbol van a ser como dioses, ¿verdad? Viene y empieza a minar, empieza a subvertir la palabra de Dios. Y es lo que estaba pasando aquí en las iglesias de Galacia, que estaba introduciendo esta levadura, esta pequeña levadura que si se dejaba, si se descuidaba, iba a contaminar toda la relación de Dios de los hermanos de Galacia. Entonces el enemigo ataca sin misericordia, escuchen esto, a los ministros que fielmente predican la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué está pasando en estos días? Sabemos que muchas iglesias muy grandes, ¿verdad? No voy a mencionar nombres ni iglesias, pero ustedes tal vez sepan. Hay iglesias muy grandes a través de todo el mundo, muchos seguidores, mucho dinero, mucha riqueza, pero ¿saben qué? No se está predicando la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? A estas personas los dejan en paz porque de cierta manera, directa o indirectamente, están cumpliendo con los propósitos del diablo, ¿verdad? No están enseñando la verdadera palabra de Dios. Pero si ustedes se fijan, las personas que predican la verdadera palabra de Dios son atacados sin misericordia. En la prensa, por los medios, de muchas maneras, el enemigo está atacando a los que predican la verdadera palabra de Dios porque no quiere que se predique la palabra de Dios. Él quiere una palabra diluida, ¿verdad? Como dice por ahí, el gospel light, un evangelio livianito que solamente, como dice por ahí,
rasca los oídos, pero que no trae un verdadero cambio al corazón. Porque lo que cambia nuestro corazón, donde crece nuestra fe, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la que nos redarguye, la que nos reprende, la que nos instruye, la que nos ayuda para comprender que lleguemos a ser más como Jesús. Y por eso es que hay personas que están escogiendo los versículos de la Biblia que les gustan y están desechando lo que no les gusta. Hay de aquellos que hagan eso, hay de aquellos los ministros que no prediquen toda la palabra, hay de aquellos seguidores que no reciben toda la palabra. Yo escuché de un hombre, un artista, tampoco voy a mencionar su nombre, que él es homosexual. Y ahora me parece que ya no ponen Biblias en los hoteles. Antes un ministerio que se llama Los Gedeones, los permitían poner Biblias en los cajones de los hoteles. La última vez que fuimos a un hotel me fijé y no había Biblias, ¿verdad? Hay muchos lugares donde ya no están permitiendo hacer eso, pero dice que este hombre, los hoteles que se quedaba, cuando llegaba a su hotel y se situaba, dice que sacaba las Biblias de los Gedeones y buscaba todos los pasajes que hablaban en contra del homosexualismo y los sacaba, los rompía. ¿Verdad? ¿Qué pasa aquí? Que la gente no quiere saber todo el consejo de la palabra de Dios, solamente quiere las partes que les gustan y están rechazando las partes que no les gustan, pero van a incurrir el juicio de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ponerle la palabra ni tampoco quitarle la palabra. ¿Por qué? Porque no es palabra nuestra, es palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a ser fieles, a predicar la palabra de Dios, que Él nos dé esas fuerzas que le dio a los padres de la iglesia, a la iglesia primitiva, para no negar su nombre. Entonces, pero a la misma vez el enemigo halaga y levanta a los que tuercen las santas escrituras, ¿verdad? Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de las personas que creíamos eran hombres y mujeres de Dios, que no van a estar en el cielo, ¿verdad? ¿Cuál es un punto una regla para ver si una persona de verdad está aplicando la palabra? Si ustedes ven en el mundo que la prensa, los medios de comunicación empiezan a alabar a una persona que supuestamente es cristiano, mucho cuidado, ¿verdad? Porque los medios y la prensa son controlados por el enemigo y él solamente va a levantar a los suyos. Entonces, si bien que a alguien nunca le atacan en la prensa y a lo mejor a veces hasta lo halagan, mucho cuidado. Pongan mucha atención de lo que están enseñando esas personas y compárenlo con la palabra de Dios. Miren, debemos verificar con la Biblia lo que escuchamos ser predicado, incluyéndome a mí. Si estamos escuchando a un predicador y algo no se oye bien, compárenlo con la palabra de Dios. Si escuchan a un predicador decir, no, dice, Dios es amor, Él nunca mandaría a nadie al infierno. Es más, cuando nos muramos vamos a ser aniquilados, no vamos a dejar de existir los que se vayan al infierno. Compárenlo con las Santas Escrituras, compárenlo con la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Jesús habló de un lugar de tormento, dice, donde su gusano no muere. Dice, y donde su llama no se apaga. Habló de un lugar de tormento para los que rechazan a Jesús, ¿verdad? No, obviamente no nos gusta oír eso, pero tenemos que hablar la verdad. Ese hombre que arrancaba las páginas de la Biblia podía arrancar todas las páginas que quisiera, pero eso no va a cambiar la verdad, ¿verdad? Entonces Pablo constantemente, si ustedes se fijan en sus epístolas cuando los comenzaba, siempre empezaba Pablo, apóstol llamado por Dios, por la voluntad de Dios y del Padre. Siempre les escribió a los hermanos para afirmar su apostolado. Tenía que defenderse porque lo atacaban por todos lados. Y esto es el principio de la iglesia, imagínense. Siempre ha habido ataques en contra de los hombres y las mujeres de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que filtrar todo lo que oímos en la palabra de Dios, como los de Berea, los hermanos de Berea, dice que eran más entendidos que los demás, y cuando escuchaban la palabra de Pablo, dice que fueron a buscar en las Escrituras a ver si era cierto lo que estaba diciendo.
Entonces, miren, los creyentes al madurar en el Señor, no podemos ser personas que dependemos solamente de lo que dice el pastor, de los maestros. Nosotros mismos tenemos la responsabilidad, cada quien, de estudiar la palabra personalmente para que estemos bien edificados, estemos bien informados y cuando lleguen las mentiras podamos identificar esas mentiras y contrarrestarlas con la palabra de Dios. Hace años, cuando trabajaba por una cierta rama del gobierno, nos mandaron a una academia donde nos enseñaban a reconocer documentos falsos, a cómo reconocer esa documentación que no era genuina. Entonces, cuando empezamos a estudiar esto, yo pensé que nos iban a enseñar ejemplos de documentos falsos, pero no empezaron así. ¿Saben cómo aprendimos? Primero empezamos a estudiar los documentos genuinos. Dice, mira, este es el documento genuino, tiene esto, tiene el otro. El dinero genuino tiene esto, lo otro. Entonces, ¿qué pasó? Que nos enseñaron a estudiar lo genuino para que después reconociéramos lo falso. ¿Sí entienden eso? Entonces nosotros tenemos que estudiar la genuina palabra de Dios para cuando digamos algo que es falso, inmediatamente podamos decir, no, ese mensaje no es de Dios. El mensaje que dice que Dios quiere que todos seamos ricos, que nunca nos vamos a enfermar. Si estás enfermo, algo andas mal. Y eso no es cierto. La palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor, ¿verdad? Pablo dijo, yo he aprendido a estar contento bajo toda situación. Dice, cuando tengo y no tengo, cuando tengo alimento y no tengo alimento. Dice, yo he aprendido a estar contento con lo que tengo. A veces hay dinero, a veces no hay. A veces hay abundancia, a veces hay escasez. Pero eso no quiere decir que estamos viviendo en pecado. Simplemente que en esta vida, dijo el Señor, tendréis tribulación. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios. Y no depender, obviamente sí, es bueno congregarnos y tenemos que escuchar palabra, pero tenemos también nosotros que estudiarla personalmente para que no seamos engañados por el enemigo, que constantemente está trabajando para engañarnos, créanmelo. Ok, entonces Pablo defendió su apostolado. Dice a Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias en Galacia, en la región de Galacia. Ok, vamos a seguir. Dice la palabra de Dios, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué los papeles? Al leer las epístolas o las cartas de Pablo, nos damos cuenta de que su saludo usual era gracia y paz. Así es como saludaba Pablo. Gracia y paz. Dice, gracia y paz en nosotros. Yo he escuchado a mucha gente de denominaciones que hasta se pelean por el saludo. No, que el saludo tiene que ser así, o el saludo tiene que ser así. Bueno, si de veras queremos ser bíblicos, entonces saludaríamos a la gente gracia y paz, ¿verdad? Hermano, gracia y paz. Ese era el saludo usual que usaba Pablo, y es muy importante entender el contexto de esta epístola, porque Pablo saludó por gracia y paz. Acuérdense que se habían infiltrado los judaizantes, estaban diciendo, si no guardas la ley, no puedes ser salvo, ¿verdad? Pero Pablo llegó y dijo, gracia y paz. Entonces, la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios ha derramado sobre nosotros
por el cual somos justificados. Lo voy a volver a decir. La gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios ha derramado sobre nosotros, por el cual somos justificados. ¿Hay Biblia para esto? Gracias por preguntarme. Vamos acá. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia, ¿qué es gracia? El favor inmerecido de Dios. El acto que Dios tomó por su propia iniciativa, sin que nosotros lo mereciéramos. Sois salvos por medio de la fe. Tenemos que recibir esa gracia. Y esto no de vosotros, pues es don o es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Yo pienso que más claro no puede estar. Entonces la gracia de Dios es el favor inmerecido que Dios ha derramado sobre nosotros, por el cual somos justificados. Entonces Pablo se lo da, decía, gracia y paz. La gracia de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Entonces, Pablo aquí, en este versículo, por favor, puso el fundamento para corregir las falsas enseñanzas que estaban cautivando a los gálatas. Estaba poniendo el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El cual, ¿qué hizo el Señor? La gracia, ¿qué hizo? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esa es la gracia de Dios. De que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Pagó un precio muy caro para que nosotros fuésemos justificados. Es muy importante eso, que entendamos eso, hermanos. Porque si nosotros nos estamos tratando de salvar a nosotros mismos por obras, nunca vamos a llegar. Ninguna persona puede salvarse a sí misma y robarle la gloria a Dios. Todo se trata de darle gloria a Dios. Acuérdense de eso. Dice la palabra de Dios, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Nadie puede ponerse de pie delante de Dios y jactarse que fueron salvos por sus propias obras. Acuérdense de eso. El legalismo o la religiosidad, la idea de que nuestras propias obras pueden salvarnos, es una enseñanza que le quita la gloria a Dios y la pone en la persona, la pone en el hombre. Y por eso es que es tan importante que Pablo se presentó de esta manera. Dice, gracia y paz, hablando de Jesús, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gloria le pertenece a Jesús. La gloria le pertenece a Dios en cuestión de la salvación, porque Él fue el que pagó el precio. ¿Sí entendemos eso? Si yo me pudiera salvar a mí mismo, si por mis buenas obras me pudiera salvar, yo no necesitaría a Jesús. Jesús murió en vano. Me podría presentar al cielo y decir, Señor, me tienes que dejar entrar a tu cielo porque hice esto y lo otro. ¿Sí entienden eso? Por eso en Efesios 2 dice, no por obras, para que ninguno se gloríe. Cuando entendamos que Dios no comparte su gloria con nadie, vamos a empezar a comprender un poco más la gracia de Dios, lo que Él hizo por nosotros. Me recuerdo hace años cuando nos enseñaron a evangelizar, nos enseñaron a hacer una pregunta. Si estamos parados delante de Dios y Dios nos pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? No, Señor, pues que yo hice esto y que hice el otro, y que daba comida acá y daba comida allá. Acuérdense que el estándar, la medida, es perfección. Dios demanda perfección. Para ser salvos, tenemos que guardar la ley a la perfección. Y la última vez que revisé, el único que guardó la ley a la perfección era ¿quién? Jesús.
Y después Él pagó el precio de nuestros pecados para que nosotros no tuviéramos que pagar el precio de haber violado la ley de Dios. Entonces, cuando recibimos su gracia, cuando somos justificados, recibimos la justicia de Jesús sobre nosotros. Cuando Dios nos mira, ya no mira a un pecador, sino que mira la justicia de su Hijo. Qué hermoso eso, ¿verdad? La gracia que Dios derramó sobre nosotros. Toda la honra y la gloria le pertenece al Señor. Por eso cuando empezamos nuestras oraciones, empezamos alabando y glorificando al Señor de que nos halló dignos de recibir este mensaje glorioso. La gracia, la gracia de Dios. Por eso Pablo, no crean que saludaba así nomás porque sí, decía gracia y paz, decía. Qué hermoso. Entonces, ninguna persona puede llegar al cielo, ninguna persona puede salvarse a sí misma. Y esto es lo que alarmó a Pablo. Dijo, no, dice, si no hace mucho que los dejé a los hermanos de Galacia, tengo que escribirles esta carta tengo que corregir este veneno que se está metiendo entre las iglesias. Entonces Pablo también saludaba con la expresión paz. ¿Por qué? Porque el verdadero evangelio ha traído paz entre Dios y los hombres. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos caminaban con Dios. Ellos tenían acceso al mundo natural y al mundo espiritual. Y dice que el Señor venía y hablaba con ellos, tenía comunión con ellos en el jardín. Cuando ellos pecaron, perdieron esa comunión, esa paz. Y nos volvimos enemigos de Dios. La Biblia habla del primer Adán, ¿verdad? Nuestro padre Adán, que pecó y trajo la muerte. Y también habla del segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Jesús. El que vino y restauró la comunión entre el hombre y entre Dios. Ahora, por medio de Jesús, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, por medio de Jesús, tenemos comunión con Dios. Podemos caminar con Él, podemos hablar con Él, podemos ser sinceros con Dios. No hay nada que no podamos platicar con Dios. No hay nada que no podamos revelarle. ¿Verdad? Él ya sabe todo. No hay nada ningún problema, ninguna tentación, ninguna pena, ninguna falta, ningún tema que no podamos tocar con nuestro Dios. Eso es hermoso, ¿verdad? Aunque la tierra está caída y no son las condiciones del jardín del Edén, nuestro espíritu, que ha sido redimido, que ha sido justificado, puede tener una relación con Dios. No lo tomen a la ligera, creyentes que me estén oyendo, no tomen a la ligera que tenemos comunión con Dios, podemos hablar con Él. Se pagó un precio muy caro. Jesús pagó un precio muy caro para que nosotros pudiéramos tener esa comunión con Dios. Por eso Pablo estaba alarmado y dijo, no, los van a desviar de una relación con Dios a practicar simplemente obras religiosas. Es todo lo que van a hacer. Ok, vamos a seguir. Versos 6-7 dice, estoy maravillado, fíjense lo que dijo Pablo, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia. Ahí está, gracia. Por gracia somos salvos. Salvos por la gracia de Dios, le puse a este mensaje. Dice, alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, el Mesías, para seguir un evangelio diferente. Miren, cualquier evangelio, hermanos, que no habla de la gracia de Dios, es un evangelio diferente. No es el evangelio bíblico, no es el evangelio de Dios. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, el evangelio del Mesías. Quieren torcerlo, tergiversarlo. Escriban sus papeles. Pablo les predicó el evangelio de la gracia de Cristo, del Mesías, y la justificación por medio de la fe
en la muerte y resurrección de Jesús. Ahí es donde empieza todo, hermanos. Tenemos que comprender. Tenemos que comprender. Todo lo demás es importante. Todo lo demás. El bautismo, tenemos que bautizarnos en agua. Evangelizar. Mostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vivir nuestras vidas en paz, apartarnos del pecado, sí. Todo eso tenemos que hacer. Pero de nada sirve hacer eso si no hemos recibido la gracia de Jesús. Si no hemos sido regenerados por la gracia de Jesús. En otras palabras, si no hemos rendido nuestras vidas a Jesús totalmente y lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas y permitimos que su gracia obre en nosotros, todo lo demás, ¿en qué se vuelve? En puros actos, puros ritos, puros hechos religiosos que no tienen nada que ver. Y eso es el peligro, ese es el problema. Esto es lo que el hermano Pablo dice. Hermanos, dice, yo vine, les prediqué la gracia de Cristo, hasta los saludo, que gracia y paz, pero de repente ustedes están rechazando el mensaje que les di y se están haciendo a un lado. Muy serio. Entonces, el evangelio diferente, el cual se refería Pablo, era la enseñanza de los judaizantes, ¿verdad? Estas personas que decían que tenían que guardar la ley para ser salvos. Si no seguían la ley, iban a ser salvos, pero ¿qué le explicó Pablo? No, hermanos, eso no es lo que nos salva. Nadie puede guardar la ley. ¿Se acuerdan ustedes cuando fueron al concilio de Jerusalén? Cuando fueron a hablar con los hermanos, Pablo y otros hermanos fueron con él, y el Espíritu Santo habló, se levantó a Pedro y dijo, hermanos, dice, era Santiago, estamos tratando de poner sobre los gentiles cargas que ni nosotros podemos llevar. ¿Verdad? Porque la ley, la Torá, fue dada para definir lo que es pecado y también para demostrar que nadie puede salvarse a sí mismo. Entonces, el de ser salvo por actos religiosos, por ritos, es lo que se llama legalismo. Vamos a leer, encontré una parte que lo define, se me hace que lo define bien. Dice, la palabra legalismo no se encuentra en la Biblia, es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal enfatizando un sistema de reglas y reglamentos para alcanzar tanto la salvación como el crecimiento espiritual. Los legalistas creen que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas y reglamentos. Doctrinalmente es una posición esencialmente opuesta a la gracia, el evangelio que Pablo predicaba. Aquellos que sostienen una postura legalista pueden fallar aún en ver el propósito real de la ley, especialmente el propósito de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, el cual debe ser nuestro ayo tutor para dirigirnos a Cristo, al Mesías. ¿Qué está diciendo con todo eso? Que las personas legalistas creen que si no estás guardando ciertos ritos, si no estás siguiendo ciertas reglas, no puedes ser salvo. Mentiras del diablo. Dice, porque por gracia sois salvos, dice, por fe. ¿Por fe en quién? Por fe en Jesús. Por fe en los méritos de Jesús. Por fe en lo que Él hizo por nosotros. Ahora, esto se puede llevar al otro extremo. ¿Verdad? Yo no estoy predicando lo que se llama la gracia barata. ¿Verdad? La gracia barata dice nomás con que creas en Jesús, haces una oración, puedes vivir tu vida como quieras. No, eso no estoy predicando. Lo que estoy diciendo es que el comienzo, nuestra salvación comienza con la gracia de Dios. Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, reconocer nuestros pecados, pedirle al Señor que venga y se haga el Señor de nuestras vidas y que permita que su Espíritu Santo trabaje en nosotros. ¿Verdad? La persona que está rendida en el Señor, que tiene una relación con Dios, empieza a crecer espiritualmente. ¿Verdad? ¿Qué son cosas que debemos hacer? Orar, leer la Biblia, debemos ayunar, debemos de servir
congregarnos, debemos de hablarle a la gente de Cristo. Hay cosas que Dios espera que hagamos, pero esas cosas no las hacemos para salvarnos. Esas cosas las hacemos porque ya somos salvos. ¿Se entiende eso? ¿Qué nos salvó? La gracia de Dios. La gracia de Dios. Entonces, si nosotros estamos haciendo buenas obras para salvarnos, nos vamos a encontrar con una sorpresa muy ruda cuando nos moramos. Porque no hay ningún acto, ninguna buena obra que podamos hacer para pagar el precio de nuestros pecados. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos nuestra vida al Señor, le decimos, Señor, ven, y empezamos a caminar con Él, empezamos a crecer. Y su Espíritu Santo nos va madurando, ¿verdad? Las cosas que antes nos gustaban, las cosas que hacíamos antes, el pecado que cometíamos, ya no lo cometemos. ¿Por qué? Porque tenemos una relación con el Señor. Si alguien viene y te dice a ti, no, ¿sabes qué? Que yo camino por la gracia de Dios y cometo pecado, apártate, córrele, corre para el otro lado, ¿verdad? Porque esa persona no está caminando en el Espíritu, está caminando en la carne. Tal vez está haciendo buenas obras, pero está viviendo en contra de la voluntad del Señor. Y esto es lo que Pablo lo alarmaba y él quería corregir porque es muy peligroso. Este evangelio es un evangelio diferente al cual él les predicó y les enseñó a los hermanos. Ellos estaban sanos. Habían recibido al Señor, habían recibido la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, estaban llenos de gozo, ¿verdad? Cuando el Señor nos salva, estamos llenos de gozo. Y de repente llegaron, hermanos, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están guardando la ley? ¿Por qué no se han circuncidado los hombres? ¿Por qué no están haciendo planes para ir a Jerusalén a sacrificar animales? Aún no habían destruido el templo. Empezaban a envenenarlos, ¿verdad? Los hermanos viviendo en la libertad del Señor, en el amor de Dios, y de repente estos querían llegar a ponerles cargas en la espalda, ¿verdad? Les querían poner piedras en la espalda para llevar esta carga. El legalismo, la religiosidad es una carga. Es una carga que si no tenemos cuidado eventualmente nos puede llevar hasta el infierno. Entonces, el peligro del legalismo es que quita el enfoque de Dios y lo pone en nuestros propios esfuerzos en los humanos. Fíjense los fariseos. ¿Qué hacen los fariseos? Se ponía a orar un fariseo y acá estaba un publicano, el que cobraba impuestos, que eran odiados por los judíos. Y el fariseo se ponía a orar al Señor, yo te doy gracias que soy fariseo, que ayuno 2 veces a la semana, que me lavo las manos antes de comer y hago un montón de cosas. Y te doy gracias, Señor, que no soy como este que está aquí, este perverso, que ha rechazado, tú te doy gracias, Señor. ¿Ves? Y son los líderes religiosos, ¿verdad? Y el publicano estaba, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. Y Jesús preguntó, ¿quién fue justificado? No, pues el que reconoce su insuficiencia. Tenemos que reconocer nuestra insuficiencia delante de Dios. No podemos, Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Juan 5:15. Sin mí nada podéis hacer. Sin mi gracia, la gracia, esa gracia de Dios que nos sostiene, ¿verdad? Día a día, que nos ayuda a seguir caminando, nos ayuda a seguir adelante. Esa relación que cultivamos con Dios, que nos ayuda a perseverar en las cosas que tenemos que perseverar. La gracia de Dios. Qué hermoso eso. Entonces, el legalismo es lo que causa ese tipo de actitudes en personas. Es un orgullo espiritual. El orgullo y la soberbia, Dios la odia. ¿Por qué? Porque el legalismo le quita la gloria y el enfoque de Dios y lo pone en los hombres. Quieren que todo el mundo los vea, ¿verdad? Los fariseos dicen, Jesús les dijo, les encanta aceptarse en las posiciones privilegiadas. Se ponen en la calle y se pueden hacer oraciones larguísimas para que la gente diga, oh, mira, ese es un hombre de Dios, ¿verdad? El legalismo, la religiosidad, produce un orgullo espiritual donde no hay lugar para la misericordia. Como el fariseo, mira, no soy como este.
no soy homosexual, no hago eso, no robo, no hago nada. Orgullo espiritual. Eso no te va a llevar a ningún lado con Dios. Y como Pablo era fariseo de fariseos, él dijo, no, me van a echar a perder a la grey, van a echar a perder a los hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, el legalismo solo refleja una actitud exterior de piedad, ¿verdad? Pero no hace nada por cambiar a la persona por dentro. Te voy a decir una cosa. Puede haber un ministro legalista que no tenga ningún tatuaje en su cuerpo, que tenga su pelo bien cortadito, que sea una persona muy bien parecida, que se vista con trajes muy bonitos, zapatos muy bonitos, y que hable muy bonito, y que tenga toda la apariencia, y no tener una relación genuina con Dios. Ser una persona religiosa, que dentro se está pudriendo por el orgullo. El orgullo y la soberbia fue lo que causó que Satanás se rebelara en contra de Dios. Y cuando hay orgullo y soberbia en nosotros, eso nos puede causar que nos apartemos del camino de Dios y que no amemos a nuestro hermano, que nos creamos mejor que las personas. Y puede haber otra persona que esté completamente tatuada, ¿verdad? Que le dio su alma y su corazón a Cristo, que estaba como el publicano, Señor, ten misericordia de mí, un pecador, que recibió la gracia de Dios. Y esa persona, con toda su apariencia, a lo mejor que te asuste, está justificada delante de Dios. Es porque por gracia sois salvos por la fe. Es la gracia de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Y el hombre religioso puede hacer un montón de obras. Pero por eso dice la palabra de Dios, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en mi reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La gracia de Dios. Su gracia en nosotros. La humildad que produce una relación genuina con nuestro Señor Jesús. Entonces, yo las llamo las víctimas, fíjense. Las víctimas del legalismo a menudo viven vidas frustradas porque las observaciones religiosas nunca nos van a salvar y tampoco van a traer paz a nuestros corazones. Hermanos, una de las personas más malas que yo he conocido, personas, no voy a nombrar nombres, faltos de misericordia, criticones, rudos, malos, son personas religiosas. Personas que atienden ciertas iglesias, que tampoco voy a atacar, porque en todas las iglesias hay gente salva y no salva. Pero, ¿qué pasa? Ese espíritu religioso te frustra porque estás tratando de ganarte la salvación por tus esfuerzos. Estás tratando de complacer a Dios para que te quiera suficiente para que te salve. Y eso no es lo que nos salva. ¿Verdad? Acuérdense de Pablo, fariseo de fariseos. Y esta gente dice, no, tengo que hacer esto, no me debo de vestir así, o me debo de vestir así, no debo de ir allá, debo de ir aquí, debo de ponerme esto, o no ponerme lo otro, y sus vidas están frustradas, porque eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Sus corazones se van amargando con el tiempo, sus corazones se van llenando de orgullo y de soberbia, y no hay campo ni para Dios ni para misericordia. El único campo que hay es para esos ritos, ¿verdad? ¿Cuántos han visto gente que son muy religiosos? Y van y hacen sus actos, y unos hasta suben a escalones en sus rodillas, ¿verdad? Tratando de buscar el favor de Dios. Jesús ya pagó el precio. Es por gracia que hemos sido salvos. Es el amor, la misericordia de Dios, ¿verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, el que reciba la gracia de Dios, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando recibimos al Señor genuinamente, cuando su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, ahora caminamos en una relación con Dios, ¿verdad? Y cuando pecamos, tenemos que confesarlo, apartarnos y seguir adelante.
Porque la gracia de Dios nos perdona. No pecar es, no, ¿sabes qué? Yo ya tengo la gracia de Dios, yo puedo vivir como yo quiero. Pablo dijo, que Dios ni lo permita. Dice, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a pecar porque Dios le da su gracia. Dice, el Señor lo prohíba, ni lo mande Dios. ¿Ves? Pero caminamos en esa relación, Señor, ¿sabes qué? Perdóname. Fui muy rudo con esa persona, le hablé mal, estaba de malas. Me arrepiento. Si puedes pedirle perdón a la persona, pídele perdón. Y si no, Señor, te pido perdón. O lo que hice. A lo mejor le hablé muy fuerte a mi cónyuge, algo hice. Te pido perdón, Señor. Y la gracia de Dios nos perdona, pero dejar de hacer esas cosas. Señor, te pido perdón porque fíjate que pues reporté mal en mis impuestos. O cualquier cosa que sea. Pedirle perdón a Dios y dejar de hacer esas cosas. Dejar de caminar en pecado. ¿Verdad? Porque la gracia de Dios nos ha librado de la maldición del pecado y de la muerte. No nos ha dado licencia para que pequemos más a gusto. Entonces, los falsos apóstoles estaban envenenando a los hermanos con sus enseñanzas falsas. Pónganse a circuncidarse. Tienen que traernos los diezmos a nosotros directamente. Tienen otra cosa ahí, ¿verdad? Los ministros que abusan de las ovejas económicamente, financieramente. Si me das una donación de $1,000, Dios te la va a regresar 100 veces más, ¿verdad? Empiezan a apelar a la avaricia que existe en todos nosotros. Empiezan a manipular a la grey, ¿verdad? Porque un legalista no tiene temor de Dios. Una persona religiosa no tiene temor de Dios. No hay nada que no haga. Por eso tenemos que aprender a caminar en la gracia de Dios, una relación genuina con el Señor, ¿verdad? Yo hago mis actos, yo diezmo, yo ofrendo, yo le hablo a la gente de Cristo, yo amo a mi familia, yo proveo por mi familia, yo hago actos de caridad porque amo al Señor, porque está basado en mi relación con Él, no para alcanzar favor con Él, sino porque lo amo, ¿verdad? Es otra cosa, que todo lo que hacemos por el Señor aquí, Dios nos va a premiar. ¿Se acuerdan de eso? Él nos va, pero no es para salvarnos. Las buenas obras no son para la salvación, son para vivir en obediencia y agradar a Dios. Pero nada te puede salvar más que la sangre de Jesús. Nada puede regenerar tu corazón más la gracia de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero sí, las buenas obras, cuando veamos al cielo todo lo que hicimos, el Señor nos va a premiar por eso. Pero no va a decir, mi hijo, te salvaste porque hiciste eso. Te va a decir, mi hijo, tuviste una relación conmigo por medio de Jesús y ahora, gracias por todo lo que hiciste, porque lo hiciste por amor a mí, ahora yo te voy a premiar. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, todo lo que hagamos por el Señor no es en vano. A veces pensamos, no, Señor, mira que no he llegado a este nivel, no soy otro. Pero créeme, todo lo que hacemos por el Señor, Dios lo está grabando. Ese vaso de agua que le diste al evangelista, o esa vez que invitaste a un pordiosero a comer y le hablaste de mí, Dios lo está escribiendo. Esas donaciones que dabas a los ministerios que apoyan a los huérfanos, a las viudas, a los pastores, todo está siendo grabado. Pero debemos hacer las cosas como si nunca las hicimos, ¿verdad? Dice que tu mano derecha no sepa lo que está haciendo tu mano izquierda. Debemos hacerlo de corazón y olvidarnos, ¿verdad? El que nunca se va a olvidar de eso es el Señor. Lo está escribiendo. Pero esas obras van a ser premiadas porque lo hicimos por amor al Señor, por servirlo a Él, no para salvarnos. ¿Cuántas falsas religiones entre los mormones, testigos de Jehová? Ellos se están afanando porque piensan que las obras que van a hacer van a ser más pesadas que sus males y van a ser salvos. Mentiras del diablo. No hay nada
No hay ninguna obra que podamos hacer que pueda pagar el precio de nuestros pecados. Solamente la gracia de Dios. Y Pablo les estaba diciendo, hermanos, estoy sorprendido de que tan rápido, tan pronto, ustedes se hayan apartado del evangelio que les prediqué. Es una cosa muy seria. Ok, vamos a seguir. Versos 8 al 9. Dice, escuchen, fíjense lo que Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, el evangelio de la gracia, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Cuando la Biblia repite cosas dos veces, es que es importante, importantísimo. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, es que era algo súper importante. Escriban sus papeles. Las consecuencias de corromper y predicar otro evangelio que invalida la gracia de Dios llevan consigo condenación eterna. Las consecuencias de corromper y predicar otro evangelio que invalida la gracia de Dios lleva consigo condenación eterna. Entonces, fíjense eso. Pablo se incluía a sí mismo y aún ángeles sobre predicar otro evangelio. Decía, miren, si un día ustedes me ven a mí y yo regreso diciéndoles que tienen que guardar la ley para salvarse, échenme para afuera. Es anatema. Anatema es una expresión que usaban para excomulgar o echar fuera de una congregación, una iglesia. Pero tiene un significado más fuerte. Quiere decir maldecir. Sea maldito. Sea condenado a condenación eterna, perpetua. Pablo no estaba jugando. Cuando se trata del evangelio, hermanos, tenemos que ser buenos administradores. Tenemos esa grande responsabilidad de guardar el evangelio puro del Señor. No quitarle y no ponerle. Por eso dijo Pablo, miren, si se desaparece un ángel, miren, toda enseñanza y experiencia sobrenatural debe ponerse a prueba a la luz de la palabra de Dios. Si tenemos una experiencia sobrenatural, a lo mejor vino un ángel. ¿Ok? Tienen que retar a ese ángel. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es tu siervo? ¿A quién sirves? ¿Qué fue lo que te dijo ese ángel? No nomás porque vino un ángel quiere decir que fue una experiencia de Dios. Yo me recuerdo que hace años una persona me comentó a mí que en un sueño se le apareció un ángel y que le dijo que la Virgen María era la Madre de Dios. Y yo, espérate. Ese ángel no venía de Dios, porque contradice completamente la palabra de Dios. Dios no tiene madre. Jesús el humano tuvo madre, pero como Dios, Él no tiene madre. Esa mentira de la reina del cielo son mentiras. Solamente está el Rey del universo, el Rey del cielo, el Creador del universo. Cuidado con estas cosas. Fíjense lo que dice 2 Corintios 11:14, dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, el Señor lo reprenda, se disfraza como ángel de luz. Entonces, si tenemos nosotros experiencias sobrenaturales, tenemos que filtrarlos a la luz de la palabra de Dios. La iglesia de los mormones así nació. Un tal llamado Ángel Moronay vino y les trajo otro evangelio. Precisamente lo que Pablo les había dicho, si viene un ángel y les predica un evangelio al que yo les he predicado, el evangelio de la gracia, sea condenado, sea maldecido. Son cosas serias. Son cosas serias. Entonces Pablo repitió la frase 2 veces y enfatizó la seriedad de torcer las escrituras. Que vamos a seguir. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pero si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Escriben sus papeles. Todo creyente debe proponer en su corazón
que va a agradar a Dios antes que a los hombres. La única forma que vamos a mantener la integridad del Evangelio, de la palabra de Dios, es decir, yo voy a agradar a Dios antes que los hombres. El temor al hombre es un espíritu. El temor al hombre es un mal espíritu que aflige a muchos creyentes. Están tratando de agradar al pastor. Están tratando de agradar a la organización. Están tratando de subir en esa organización. Y por lo tanto, no les interesa si sus acciones violan o no el Evangelio del Señor. Es peligroso. Fíjense lo que dice Proverbios 29-25. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, una trampa. Mas el que confía en Jehová será exaltado. Debemos decidir que vamos a agradar a Dios y no vamos a agradar a los hombres. Cuando vivimos nuestras vidas para agradar a los hombres, podemos volvernos enemigos de Dios. ¿Escucharon eso? Cuando vivimos nuestras vidas para agradar a los hombres, podemos volvernos enemigos de Dios. Pablo no era un hombre que agradaba a los hombres. Por eso les escribía y les hablaba duro, porque es muy peligroso, hermanos. Miren, estamos hablando de nuestra alma eterna. Las cosas, el trabajo, las cosas de este mundo, nuestras relaciones son en este mundo. Pero las cosas de Dios, nuestra relación con Dios, es eterno. Tiene consecuencias, implicaciones eternas. En vez de seguir el consejo de la palabra de Dios, corremos el peligro de caer en tradiciones de hombres y así desviarnos del evangelio verdadero. Acuérdense, Jesús decía, miren, cuando les habló duro a los fariseos, ustedes ponen a las tradiciones de los hombres como si fuera la palabra de Dios. Cuidado. Entonces la persona que agrada a los hombres no puede ser verdadero seguidor de Jesús. No puedes agradar, no puedes servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Amas a uno y odias al otro, o amas a este y odias al otro. No podemos. Si vivimos nuestras vidas para Dios, como lo hizo Pablo, vamos a ser perseguidos. Vamos a sufrir persecución. Jesús dijo, si al amo, si persiguen al amo, si al amo le hicieron esas cosas, ¿cuánto más a los siervos? Vamos a seguir. Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. El evangelio de la gracia no es un evangelio de hombres. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí del hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El mismo Señor le enseñó a Pablo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Entonces, ¿qué son sus papeles? Pablo, pues, reafirmó que el verdadero evangelio que predicaba no era revelación de hombres, sino de Dios mismo. Entonces, escuchen eso. Si hay alguien que sabía lo que era ser legalista, lo que era ser religioso, era Pablo. ¿Verdad? Pablo, él mismo se escribió, dice, yo era fariseo de fariseos. Cuando abrías el diccionario y mirabas la palabra fariseo, había una foto de Pablo ahí. ¿Verdad? Él sabía muy bien lo que era ser religioso. Pero el legalismo es todo lo contrario a la gracia de Dios. El corazón legalista es capaz de cualquier maldad, pues es intolerante hacia aquellos que no siguen sus reglas. ¿Y cómo lo probó Pablo? ¿Qué andaba haciendo Pablo? Andaba matando, andaba aprisionando, andaba persiguiendo la iglesia de Dios. Entonces, si hay alguien que sabe las consecuencias del legalismo, era Pablo. Por eso estaba, hermanos, no hagan esto. Hermanos, ¿qué están haciendo? Estoy sorprendido de que tan pronto se volvieron del evangelio que les prediqué. Él sabía la mentalidad del religioso. El religioso es capaz de matar.
Si no me creen, fíjense las imágenes que hemos visto de los musulmanes, ¿verdad? Que decapitaban a los cristianos. ¿Por qué? A causa de la religión. Y como Pablo sabía esta mentalidad, dijo, hermanos, si aún un ángel, si me oyen a mí, si yo llego predicando otro evangelio, échenme para afuera, no me reciban. Si es un ángel, prueben los espíritus, porque no es un ángel de Dios. Pablo persiguió a los creyentes con una rabia diabólica, inclinado a destruir a los hermanos. Ahora ven por qué estaba Pablo tan alarmado con esto. No es cualquier cosa, hermanos, hacer a un lado la gracia de Dios y querer vivir haciendo actos religiosos y pensar que eso es lo que agrada a Dios. Vamos a seguir. Disculpen, me pasé un poco ahora, pero esto es muy importante. Dice Gálatas 15:19, dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, otra vez, gracias, ¿verdad? Salvos por la gracia de Dios. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. Este es el verdadero nombre de Santiago, es Jacobo. Él era el medio hermano del Señor. Bueno, escriban en sus papeles. El llamado de Pablo es un gran ejemplo de la gracia de Dios. Si quieren un buen ejemplo de la gracia de Dios, aquí tenemos un buen ejemplo. Pablo no andaba buscando a Dios cuando fue llamado, ¿se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan a qué iba Pablo? A darle duro a la iglesia de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios lo llamó, Pablo no estaba buscando al Dios de la gracia. Él estaba sirviendo al Dios de la religión. El Dios de la religión no es el Dios del cielo, hermanos, es el diablo. La religiosidad no viene de Dios, el legalismo es del diablo, es un mal espíritu. Fíjense lo que dice Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la gracia de Dios, que lo que Él hizo, hermanos, no lo que nosotros podemos hacer, lo que Dios hizo, la gracia de Dios, el Evangelio. Entonces Pablo dejó una iglesia sana y de repente llegaron los siervos del diablo y empezaron a envenenarla. Y luego también Pablo enfatizó la revelación directa de parte de Dios, reafirmando que no conoció a ninguno de los apóstoles, sino hasta después de algunos años. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Miren, hermanos, yo ni siquiera, por 3 años, ni siquiera conocí a los apóstoles aquí en Jerusalén. Esta revelación que yo recibí fue directamente de Jesús. Pueden confiar en ella, pueden saber que viene de Dios, ¿verdad? La gracia, aquí está la palabra de Dios, que la gracia de Jesús, el amor del Padre, y dice, y la comunión con el Espíritu Santo sean con ustedes siempre, ¿verdad? La gracia del Señor, de Jesús, del Mesías, la gracia que Dios ha derramado en nosotros. Gálatas 20:24, dice, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en el Mesías, en Jesús. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué? Y glorificaban a Dios. Ahí está. Escriban sus papeles. El testimonio de la conversión de Pablo trajo grande gloria a Dios. Ahí está todo, hermanos. Todo es para traerle gloria a Dios. No gloria a nosotros. Oh, que soy un gran filántropo. Doy millones de dólares. Eso no te va a salvar. Puedes ser el dueño de la tierra y regalarla. Y eso no te va a salvar.
no por obras, para que ninguno se gloríe. Estamos hablando de la salvación, de la justificación, de la regeneración. Estamos hablando de que somos salvos por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. ¿Y qué pasó? El que antes perseguía a la iglesia, ahora era un grande evangelista. Fíjense. Estaban sorprendidísimos los hermanos y también los fariseos. El que antes nos estaba haciendo nuestro trabajo diabólico, ahora está en contra de nosotros. Por eso lo mataron a Pablo. ¿Sí saben que mataron a Pablo, verdad? Cuando lo apedrearon, lo mataron. Pero Dios lo volvió a levantar. Y después toda su vida trataron de matarlo, pero ya no pudieron hasta que los romanos lo ejecutaron. Entonces, somos salvos, hermanos, por la gracia de Dios. Acuérdense de eso. Es un mensaje central de nuestra fe. Es un mensaje que pone énfasis en nuestro Dios, que le trae gloria a Él y la quita de nosotros. Si en cualquier momento de nuestras vidas empezamos a traer gloria a nosotros, empezamos a darnos palmadas en la espalda, cuidado. Estamos quitando la gloria a Dios. Y la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Con nadie. Acuérdense eso. En conclusión, ninguna persona jamás podrá ponerse de pie delante de Dios y jactarse por sí misma. Decir, oh Señor, yo llegué solo. Es por la gracia sublime de Dios que somos justificados delante de Dios. Demos pues siempre gloria al que todo lo dejó por amor a nosotros. En conclusión, la gloria le pertenece a nuestro Dios, al Rey. Cuidado, hermanos, cuidado. Si viene un ángel, otra persona, predicándoles un evangelio que es diferente al que le fue revelado a Pablo en la carta a los Gálatas, sea anatema. Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a la Padre. Gracias te damos, Señor, este hermoso día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, yo oro, Señor, que tu gracia preciosa siempre sea sobre nosotros, nuestros hogares, y nos ayudes para compartir esa gracia con otras personas. Señor, gracias por ella, por tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa en todo lo que tú hagas. Que la gracia de nuestro Dios siempre sea con todos ustedes. Shabbat shalom, Dios los bendiga. Shabbat shalom.